Esta entrevista es con Marta Patricia Ramírez Pinillo, que es una especialista en biología reproductiva y más o menos va a consistir en varios aspectos sobre su vida y también sobre los avances que encontró dentro del campo de la biología reproductiva. Ya, ahora sí. La primera pregunta era, te quería preguntar, o sea, ¿cómo así comenzaste en la herpetología? O sea, ¿qué fue lo que te atrajo de de este tipo de bichos? En realidad yo soy bióloga completa. Ajá. A mí me gusta pues prácticamente todo lo que son incluso plantas, microbiología, pues todo, porque uno cuando es biólogo realmente de corazón le gusta todo. Pero cuando comencé a hacer mi trabajo de grado de pregrado, yo comencé a trabajar con monos y el proyecto no recibió dinero. Entonces el profesor me ofreció como alternativa trabajar con anolis, me acuerdo muchísimo. Con esas lagartijas, para mí fue, no, yo no quería, yo quería monos, pero después me enamoré de las lagartijas y ya no salí de ahí. Y bueno, ahí he seguido trabajando, pero incluso en esta época he trabajado con mamíferos, con peces, con aves, pero mi centro siempre ha sido herpetología. Sí, justo cuando estaba mirando los artículos que tenías en ResearchGate, o sea, habían temas en común, pero también habían varios taxos. Es como si has agarrado, como si hubieras agarrado una pregunta y como que lo has repartido, pero no es como hay un grupo específico. O sea, hay mayor producción en herpetología, pero Ujú, se va aplicando a varios taxos. ¿Dónde está? sí. Entonces, lo que me da curiosidad era cómo iba fluctuando entre varios grupos, pero también o lo otro que me da curiosidad es que evaluabas o sea, evaluabas la biología reproductiva por fuera, pero también que es que es como que la parte más de campo, por decirlo así, pero a la Ujú. vez entrabas mucho en lo que es histología, o citología, o fisiología. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, cómo así ha fluctuando entre lo externo, lo interno, y ir yendo entre varios campos? Respecto a la biología reproductiva, porque pues hay como la parte de ecología reproductiva en donde, como tú dices, toca ir al campo y hacer un montón de observaciones, registro de datos y eso. Pero mucha de esa biología uno la corrobora y lo hace, mucho. El estado gamético es lo que en últimas me está diciendo si una especie se está reproduciendo o no, si está produciendo gametos. Y eso algunas veces no se puede ver a menos que tú hagas una disección y puedas mirar efectivamente las gónadas y el estado de actividad de las gónadas. Entonces, para mí esto es un complemento muy importante. Te voy a dar un ejemplo en ratones o en murciélagos que he trabajado ambos. Durante mucho tiempo se pensó que si los testículos estaban escrotales era un individuo reproductivo y si estaban adentro abdominales era un individuo no reproductivo. Cuando tú haces los cortes histológicos, la única manera de saber si es reproductivo o no es no solamente viendo en el campo su actividad reproductiva, sino también mirando si hay espermatogénesis, si están produciendo efectivamente espermatozoides y hay espermiación. Y eso no lo puedes ver en el campo fácilmente, entonces hay que hacer algo de la anatomía y fisiología del tracto reproductivo para estar absolutamente seguros. Entonces, para mí tienen que ser complementarios. Es importante hacer la parte ecológica, pero es también fundamental mirar cómo es que funciona toda la parte reproductiva. Entonces, por eso hago de los dos. Y siempre he hecho básicamente las dos cosas, tanto la parte ecológica como la parte morfofisiológica, digamos. Mm. Creo que hasta ahora en campo lo que hacen varios biólogos es mirar si están afuera. O sea, eso creo que se hace Sí, hasta ahorita y así lo apunta como reproductivo. sí, yo sé. Y Sí. ya nos hemos dado cuenta que a veces con solo la manipulación del organismo, el organismo ¡pum!, lo sube, solo por el comportamiento. Entonces, uno que nota. Si no lo alcanzó a ver a tiempo, simplemente es no reproductivo. Si no haces cortes, no estás seguro. Sí. Se necesita algo más completo que involucre interno y externo, si no, claro, no se podría detectar. Ujú, Y otra cosa que me da curiosidad más, que era como entre personal y profesional, era, yo tengo una hijita pequeña y entonces me entró la curiosidad de saber cómo es que las científicas mujeres articulan el hacer ciencia con la maternidad. Porque, o sea, bueno, ujú, desde acá se ve un poco como que complicado por lo que requieren los niños y la parte intelectual que requiere hacer ciencia. ujú. Entonces, cómo Bueno, has yo manejado tuve, esto?
Yo tuve dos niños seguiditos con un año y tantito de diferencia. Esos años yo tuve que estar mucho tiempo con ellos, pero afortunadamente tenía la suerte de tener un compañero de crianza fantástico. Entonces no tuve que hacerlo todo yo sola. Afortunadamente nos repartimos muy equitativamente las labores, aunque uno de mamá siempre pues está mucho más preocupado y más pendiente. Pero sin esa ayuda yo creo que no hubiera sido fácil. Yo dejé de trabajar muy activamente, no que no trabajara, sino activamente para producción de artículos y cosas de esas y tener estudiantes durante los 2, 3 años en que los niños fueron pequeñitos. Ya cuando entraron al colegio, uno ya puede como tener más tiempo para el trabajo. Y la verdad, yo, si a mí siempre me preguntan eso, y para mí fue fácil, yo no tuve tanto problema, pero yo creo que porque tenía un compañero de vida en ese momento que era un padre dedicado también a los muchachos. Ahora hay una repartición de labores. Ah, Sí, sí, sí. me parece interesante. Y ya, eso era más o menos respecto sobre ti. Lo otro que quería preguntarte era sobre las cosas que habías ido investigando. Entonces, ya pasando de las crías humanas a las crías de lagartijas, quería preguntarte, o sea, como que me des como un feedback de cómo van relacionando. Vi mucho de tu producción y hay científica y hay mucha relación entre los ciclos reproductivos, los cuerpos grasos, la temperatura y la altitud, y de acuerdo al ambiente va cambiando todo eso. Entonces, Ok. quería como que si me pudieras explicar un poco más sobre eso. Yo he tenido la suerte de trabajar tanto en zonas templadas, porque yo hice mi doctorado en Argentina y estuve trabajando un tiempo en la parte de México con lagartijas norteñas, digamos. Entonces, zonas templadas, pero yo vivo en Colombia, entonces también he tenido la oportunidad de trabajar con lagartijas y reptiles en general de zonas bien tropicales. Y eso le da a uno la oportunidad de ver como toda la variabilidad de adaptaciones de las especies pues para poderse reproducir. Entonces, por ejemplo, cuando trabajé en Argentina, una cosa que para mí era muy evidente es que la reproducción de las lagartijas en general era bastante estacional, relacionada justamente con las estaciones. Durante la temporada de primavera-verano eran nada más las lagartijas ovíparas, las que en la temporada reproductiva y acumulaban los cuerpos grasos durante las temporadas de final del verano y otoño, ¿cierto? Guardaban eso, bueno, esas especies, porque hay otras que pueden comenzar a reproducirse en otoño, sobre todo las vivíparas, y entonces estaban alternando, a eso se le llaman capital breeders, es decir, que acumulan la grasa de la alimentación, entonces la acumulan para cuando pueden reproducirse. Cuando se están reproduciendo, toda esa grasa que está acumulada es utilizada para la reproducción y eso está relacionado entonces también con la temperatura y esa temperatura está relacionada con la altitud, la latitud, etcétera. También trabajo con lagartijas de zonas tropicales, sobre todo las pequeñas. Le lo digo yo porque, por ejemplo, las iguanas son diferentes, pues son lagartijas grandes. Ellas necesitan acumular mucha grasa para producir la gran cantidad de huevos que tienen que producir. Pero las lagartijas pequeñas, estilo gecos, estilo gimnoftálmidos, estilo anolis, tienen otra estrategia que se llama income breeders, que quiere decir que comen, van comiendo y van reproduciéndose. Es decir, no acumulan una gran cantidad de grasa abdominal, sino que todo el tiempo se están reproduciendo y lo que comen va directamente para producir la avitelogénesis, que en última es la que me permite la producción de los huevos. Entonces, pues son dos estrategias de los trópicos versus las zonas templadas, que normalmente, como en todas estas estrategias adaptativas, no son blanco o negro, sino hay un montón de especies que están como en la mitad, ¿sí? Que tienen, dependiendo del ambiente en donde están, pueden estar fluctuando entre una y otra, acumular más o menos grasa o estar acumulando algo así como de a pedacitos para irlo usando durante la actividad reproductiva. Entonces ahí la temperatura, incluso la humedad, por ejemplo, los anolis, a pesar de que no acumulan una gran cantidad de grasa, sino que son incombreeders, usualmente no ponen los huevos a menos que no encuentren un lugar donde ponerlos. Entonces ahí es la humedad del suelo el que está restringiendo la cantidad de huevos y la frecuencia con que los huevos van a ser puestos. Entonces hay un montón de características ambientales que están condicionando cómo se da la reproducción. Y las más extremas, digamos, son las cuando yo comparo lo del trópico versus lo de las zonas templadas. ¿Mm? No sé si eso responde a la pregunta que me hacías. Sí,
Es bastante completo. Lo último que, no, es lo político. Lo último que te quería preguntar era sobre la hematografía en las, ¿dónde estás? En las mabullas. Y, o sea, como que he estado leyendo sobre eso, pero la curiosidad que me quedaba era, ¿por qué en las mabullas se ha complejizado tanto la placenta? O sea, y no en otros géneros de especies vivíparas. O sea, por qué en este caso particular se ha dado tanto grado de avance y en las otras familias vivíparas no? O sea, ¿qué Esa es la originó eso? pregunta. ¿Ah? Es la pregunta del millón, porque lo que hemos encontrado es que parece que en el grupo de las mabujine, que incluyen las mabullas tropicales, o bueno, todos los géneros que hoy se han repartido, y adicionalmente dos especies surafricanas son las que tienen mayor cantidad de transferencia de nutrientes durante la viviparidad a través de la placenta, ¿sí? Y en esas en donde nosotros hemos estudiado, en la especie en la que yo he tenido como modelo, lo que hemos encontrado es que hay una invasión de genes virales que han cambiado particularmente de la placenta, que le permite a esa placenta hacer tener unas características para la transferencia de nutrientes, lo que parece no haber pasado en ningún otro reptil escamado. Por eso es que aparentemente ese grupo es único. Y es que la transferencia horizontal de genes, que es a eso que me refiero, genes virales endogenizados, es lo que ha permitido unos cambios evolutivos bárbaros en la historia evolutiva bueno, de la vida en general. Y este es uno de los ejemplos súper interesantes de cómo bueno, no solamente pasa en mabullas, también pasó en mamíferos. Es decir, la placentación en mamíferos también es producto de unos genes endogenizados que muy curiosamente son de la misma familia y del mismo grupo de genes de lo que le está pasando a mabulla, bueno, le ha pasado evolutivamente al grupo de los mabujine de América y del sur de África. Entonces es algo complejo, muy, muy, muy interesante, pero pues aparte de eso, no tenemos ni idea por qué solo esas. Además, solo Cincide, porque no en ningún otro grupo de vivíparos hay esa transferencia tan grande de nutrientes, que nos los asemeja, incluso sobrepasa lo que pasa en la complejidad placentaria de los mamíferos. Por eso es que es tan interesante. Y es muy extraño que haya pasado. ¿Y no tienes alguna teoría de por qué, o sea, por qué podría haber pasado? O sea, entiendo que hablaste de la transferencia horizontal. O sea, algo, no sé, algo del ambiente, algo, o sea, algo que podría explicarlo. Normalmente los virus están todo el tiempo en nuestras redes. Es una infección que termina siendo endogenizada por retrovirus, que eso nos está pasando todo el tiempo, pero es capaz y esas fracciones genéticas son capaces de meterse dentro del genoma, colonizarlo, pasar por los gametos, eso es endogenizarse, y entonces cambiar la expresión génica de lo que nosotros somos y de lo que son pues todas las especies. Nosotros dicen que más o menos un 30% de nuestros genes han llegado y nos han permitido evolucionar gracias a esas invasiones virales. Por eso a eso le llaman virolution. Bien. Es muy interesante. Es una historia bien bonita. Mm. Como algo del azar que aprovecharon bastante bien. Lo último que quería preguntarte era, o sea, al ver las publicaciones que tenían, habían varios de los lugares de oposición de algunos anfibios, por ejemplo, o comportamientos agonísticos, o usos de microhábitat y estas cosas. Entonces, lo que quería preguntarte era, o sea, qué podrías recomendarle a los biólogos que cuando comienzan a salir al campo, a ver, a qué eventos tendrían que prestar atención para que sea, o sea, su inspiración de un próximo proyecto de investigación o registros de historia natural? O sea, qué información que aparentemente es obvia y está en el campo, Ujú. en verdad no está publicado, en verdad no se sabe de eso. O sea, como que qué aspectos podríamos mirar más. Ok. Pues la verdad, nosotros como biólogos deberíamos mirarlo todo. Y la verdad, cuando vamos al campo tenemos como una idea fija y se nos olvida mirar el panorama. Entonces, para mí, en lo que hacemos de historia natural nos falta muchísimo por hacer. Pero es que esa historia natural no solamente tiene que ser contada bonita como una historia, como nos la contaban los grandes historiadores, que eran unos cuentos bonitos y interesantes de leer. Hoy en día todo eso hay que cuantificarlo. Entonces hay que registrarlo. Tenemos hoy en día muchas formas de hacer registros que son repetibles, interesantes, de poder mostrar.
y probar con hipótesis que efectivamente lo que estamos viendo no es algo que yo estoy sintiendo porque me parece, sino que yo estoy probando con datos que esas cosas que estoy viendo reiterativamente para especies o para comunidades, son efectivamente una característica importante de su historia natural. Entonces, mi recomendación es que es importante ir a campo, mirarlo todo, pero registrarlo todo de una manera organizada, pensada, ¿cierto? Pero mirarlo todo. Hay millones de cosas que no conocemos de la historia natural. No solamente hay que saberse los nombres de los animales o de los organismos con los que trabajemos. Hay que mirar cómo viven, de qué viven, cómo están en relación con el ambiente, cómo se reproducen. Para mí es una pregunta fundamental, porque si no hay reproducción, no hay continuidad de la vida. Entonces, por eso para mí la biología reproductiva y del desarrollo me parece fundamental. Pues hay miles de preguntas que hay que hacerse, pero hay que hacerlo, y esa es mi recomendación, registrando las cosas de la manera más seria, ¿cierto? Para poder establecer hipótesis y poder demostrar que lo que yo estoy viendo no es mi capricho, mi visión personal, porque uno trata de, indudablemente somos seres humanos, y uno pasa a través de lo que somos seres humanos, lo que uno cree, y no es lo que uno cree, es lo que está, lo que me está mostrando la naturaleza. Por eso hay que registrarlo de la manera más rigurosa. Que antes, usualmente lo que yo había visto son registros de depredación, así cosas más casuales, pero revisando lo que habías publicado bien. O sea, habían también lugares de oposición, habían también como que nidos comunales, que, o sea, hay varias cosas, ¿no? Que a veces, por ejemplo, yo he visto en el campo, pero lo he pasado por alto, porque, o sea, como no estaba mi foco ahí, no lo he registrado. Por eso me Ujú. parecía Por eso hay que importante. llevar una cámara grabadora, hay que tratar de Sí, registrarlo todo. Y si hay algo que te llame la atención y que sea interesante y que valga la pena porque no se conoce, pues ya sabes, hay que volver y la próxima vez con un plan bien organizado se puede establecer un patrón para poder describirlo de la mejor manera y no algo como "Ay, pasó y lo vi, ya pasó". claro, ¿Sí? para darle continuidad. Y bueno, Así bueno, sí. eso era más o menos lo que quería preguntarte. Muchas gracias por tu tiempo. No, señora, con muchísimo gusto. Sí, ha sido un gusto conocer toda tu producción. Es bastante interesante todo lo que has ido investigando. No, muchas gracias. Pues obviamente es porque tengo estudiantes, gracias a que soy profesora, tengo la oportunidad de, a través de los estudiantes, es que se pueden hacer estas cosas. Uno solito no podría hacer más. Sí, pero igual esto de ir fluctuando entre varios, como tú dices, como ser una bióloga completa y fluctuando entre varios campos, como que sostener tu pregunta a lo largo de grupos de organismos y de diferentes herramientas para solo llegar a profundizar tu respuesta, me parece muy bonito, como inspiración. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias por tu Ok. tiempo. Eso No, sería señora, todo. con mucho gusto. Ok. Feliz día entonces. Igual para usted. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao. A ver, ahora.